Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 28 de noviembre. Como siempre, un equipo de hombres y mujeres prestos a comentarles las informaciones más importantes. Nuestros amigos de Estados Unidos celebran hoy el Viernes Negro, el Día de Acción de Gracia, y mañana el Viernes Negro. Así que nosotros también tenemos muchas razones para darle gracias a Dios y a ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía. De esta manera comenzamos nuestra propuesta de este jueves. Jóvenes, buenos días. Buenos días. El verdadero día de Nochebuena de los gringos es hoy. Es hoy. Por aquello de lo de la fiesta de acción de gracias, de darle gracias a Dios y a la naturaleza por haberle cambiado la vida en una época del año como esta. Y pues los norteamericanos han logrado incluso transculturizar esta vivencia, ¿no? Son muchos los dominicanos que, tanto en Estados Unidos como aquí, viven esa tradición. ¿Sabes que yo creo que la única que deberíamos, una de las tradiciones que deberíamos copiar, más que Halloween, Viernes Negro y todas las cosas, es el Día de Acción de Gracias? Yo creo que sí. Porque es que nosotros, bueno, lo que pasa es que hay gente que no da gracias por nada, pero el simple hecho de amanecer, de despertar, de tener la oportunidad de ver un nuevo día, es una acción de gracia continua. Y pese a las situaciones que nos encontramos cotidianamente en la vida, es un privilegio estar vivo y es un privilegio gozar de salud, de poder tener nuestros sentidos bien, el cuerpo que funcione perfecto. Nosotros muy bien pudiéramos copiar esa tradición estadounidense para darle gracias a Dios. Si en su casa no hay pavo, mire, hágase una gallinita. Y asiéntese en familia, da la gracia. 100 pesos son las gallinitas. Sí. En cualquier guaguita que tú la veas vendiendo por ahí, ¿verdad que tiene que comprar 10 gallinitas? Pero bueno, lo que pasa es que el verdadero sentido de esta fecha es ser agradecido. Y de por sí la vida es un regalo. Y por eso usted tiene que dar siempre gracias, porque usted se levanta cada día, porque usted puede caminar, porque puede ver, porque puede sentir, porque puede de alguna manera compartir con el otro. Hoy al despertarme, al salir de la casa, le decía yo a Eridania, la persona que nos ayuda en la casa, le decía, Eridania, ¿todo bien? Le dice, bueno, no está todo bien, pero se hace el esfuerzo. Estamos vivos. No, estamos vivos y se hace el esfuerzo. Qué bueno que se siga haciendo el esfuerzo. Nosotros nos queremos unir a todo el pueblo norteamericano que de alguna manera reconoce que en la vida hay que dar gracias por todo. Como dije, millones de personas se han unido a esta tradición cultural de los norteamericanos y de alguna manera también es la reconfirmación de aquella cultura inglesa que se estableció en el este de los Estados Unidos, específicamente en el estado de Massachusetts, la ciudad de Boston, para hacer vida en esa zona de América del Norte. De manera que vayan pues nuestros saludos para todos los norteamericanos, que de hecho vamos a hablar de ellos hoy, porque la embajadora Robin Bernstein pues ha puesto el dedo en la llaga, pero más adelante vamos a estar hablando de eso. Cristian Cabrera. Buenos días. La llaga que le tocaba a otra gente. Buenos días. Excúseme, déjeme ponerle el lapicero en el pelo. No, porque es que había un pelito que estaba fuera. Buenos días, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un día, como dice Ulises y Ana Mercy reseñaba previamente, de dar gracias a los Estados Unidos. Es costumbre hoy. Es un día tan importante para ellos que paran lo económico. Una nación como la estadounidense para parcialmente lo económico. Por ejemplo, los peloteros que juegan aquí béisbol, que sirven de refuerzos a los equipos, en su mayoría toman una licencia para partir a su tierra y compartir con su familia en este día, para ellos sagrado. En la economía en algún momento, aunque se motoriza por el consumo que necesita para este mismo día por la naturaleza que tiene, pero algunos comercios cierran para que la gente, sus empleados, puedan ser parte de este disfrute familiar del Día de Acción de Gracias. Y mañana, por supuesto, es Viernes Negro, Black Friday, donde en Estados Unidos es quizás el día más activo en comercio por las ofertas que se hacen, que tiene su origen, oiga qué dicotomía, que tiene su origen
en una crisis precisamente ocurrida en el pasado. Sí. O sea que, para que ustedes vean que de las crisis se sacan cosas buenas. Y hablando de crisis y cosas buenas, ¿ya usted ya? No, yo estoy... Tenga cuidado con lo que usted va a decir hoy. No, hablando de crisis y cosas buenas, que ayer, luego de la crisis que se había suscitado hace unos días en el Congreso de la República, especialmente en la Cámara de Diputados, se aprobó el préstamo que necesitaba para complementarse la zona colonial, de los 90 millones de dólares. Que faltaban para... Faltaban para el remozamiento de la zona colonial, pero ¿de qué manera? Ayer se cerró sesión en el mismo día, en menos de un minuto. Salieron legisladores de la Cámara, los PLDistas que se supone estaban acostumbrados a ir faltaron, algunos votaron que no, pero favorecieron el quórum. Es uno de los trucos, y digamos, que utiliza nuestra Cámara de Diputados. Para sesionar se necesita como quórum 2/3 partes de lo que compone la Cámara de Diputados, es decir, de 190 diputados se necesita 2/3 partes, creo que 106 por ahí es la cifra 116 por ahí es la cifra que arroja el quórum necesario para que sea aprobado cualquier proyecto de ley o para que sea discutido, conocido cualquier proyecto de ley y posteriormente pueda ser aprobado. Pero para la aprobación necesita la mitad más 1 de los votos, es decir, que necesita el 50 más 1 igual que se utiliza en las elecciones en la República Dominicana, pero no solo eso, es la mitad más 1 del total del hemiciclo, no de los presentes. O sea que aún, en términos numéricos es un poco complicado, aún habiendo la cantidad mínima de diputados necesarios, se necesita quizás el 80% de esos diputados para que se apruebe el proyecto. Ya ayer finalmente se aprobó. También el Senado de la República aprobó en 2 lecturas el presupuesto complementario que ahora pasa a la Cámara de Diputados y si no se modifica en ninguno de sus puntos estará siendo aprobado. Ese presupuesto aprobado ayer por el Senado de la República creo que sí tiene facilidad para ser aprobado porque en vez de los 25.000 millones que se hablaba, pasó a ser aprobado por 7.969 millones, que está más cercano a la cifra que necesitaba el gobierno para concluir con algunas de sus funciones y pagarle, digamos, ofrecerle dinero a algunas carteras que necesitaban de ello. Pero aquí lo interesante es la diferencia que ocurre cuando hay un peso y contrapeso en el gobierno. Cuando un partido de gobierno está haciendo su rol desde el Ejecutivo, pero que necesita de esa mayoría en el Poder Legislativo para poder significar una diferencia, para poder marcar, para que se le cuestione lo que gasta, para tener ese check and balance que se supone han de tener las democracias de República Dominicana, que se supone hemos desarrollado bastante y que es concepto básico de la democracia de cualquier país. Poníamos el ejemplo de Bill Clinton en el año 1996, poco más, poco menos, cuando tenía a su cargo la presidencia de los Estados Unidos, pero tenía su Congreso en contra, en ambas cámaras, en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos, y eso era el mayor punto de fiscalización, porque cualquier pelito que tuviese de más los proyectos de ley y que fuese dado a conocer por los legisladores que están en ese Congreso, sería determinante para el desarrollo de su propio gobierno. Entonces, recordemos aquí el caso de la República Dominicana, cuando en el primer gobierno de Leonel Fernández, por ejemplo, tenía un Congreso en contra. El PLD era el partido de los grandes, el que menos tenía en términos de representación en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la República. Y eso permitió una fiscalización mayor, una fiscalización efectiva de ese gobierno y bueno, quizás fue en ese año, en el periodo 1996-2000, de la era reciente, el que menos casos de corrupción tuvo, porque si mal no recuerdo, el caso máximo conocido en ese gobierno fue el caso Pemex. Ya más adelante, cuando se tenía el control del poder legislativo,
que se aprobaban préstamos y que el Congreso servía solo de sello gomígrafo para lo que quería el Ejecutivo, entonces ahí la cosa cambiaba. Ahí sí había formas de presionar a los legisladores, dándoles facilidades para realizar obras en sus ciudades, por ejemplo, que aunque no es su rol, lo hacían de esa forma porque tenía un peso electoral, porque sencillamente un año antes de las elecciones, que un diputado te gestione la construcción, el asfaltado de una vía, una ambulancia para la comunidad, tiene un peso electoral y esa era una forma de presionar del Poder Ejecutivo con anterioridad. A mí, de todo esto... ¿Cuántos diputados era que habían? Ayer en sesión habían el mínimo fue a ras. Tanto así que la aprobación se hizo con 96 votos. 96 votos, que es la cantidad mínima requerida. Porque cuando fueron todos era mandando el mensaje de que si nosotros nos oponemos no le pasa nada, no pasa nada por aquí. No pasó primero porque algunos, por ejemplo, el Partido Reformista Social Cristiano, que en el pasado no había respaldado ningún proyecto de préstamo, uno de sus diputados hizo quórum, no votó a favor, hizo quórum. Y con haber hecho quórum, porque el PLD tiene los votos necesarios, lo que no tiene es capacidad de hacer quórum. Entonces, cuando se rompe el quórum, no hay cómo conocer los proyectos. Pero hay que decir también que faltaron algunos legisladores del partido oficial y eso también eso dificultó un poco. Se dice que el voto que decidió todo fue el de Ronald Sánchez, el ex vocero del PRM en la Cámara de Diputados. Le vociferaron muchísimos improperios propios de gente que evidentemente no tiene nivel, porque tú arremeter contra un colega tuyo de un hemiciclo como la Cámara de Diputados, evidentemente que se necesita no tener nivel. De todos modos, y fuera de la politiquería barata que se vive en los predios del Congreso Nacional, hay que decir que los proyectos hay que evaluarlos en todos los sentidos. Primero, pertinencia. ¿Qué tan necesario es un proyecto? Segundo, ¿cuál será el nivel de alcance de ese proyecto? O sea, ¿a quiénes va a beneficiar y ahí qué va a beneficiar? Tercero, si es un préstamo, ¿de dónde viene el dinero y cuáles son las condiciones de ese préstamo? ¿Quién lo presta? ¿Cómo lo presta? ¿A qué tiempo lo presta? ¿De dónde se va a sacar el dinero para ello? Hay que decir que la Unión Europea hizo una inversión, un aporte bastante significativo para el mismo proyecto de la remodelación, de reconstrucción de la zona colonial. Y este proyecto duró engavetado en el Ayuntamiento del Distrito Nacional cuando Roberto Salcedo era alcalde, duró varios años. Al cabo de varios años, las autoridades de turismo gestionaron que se liberara de ese trámite del ayuntamiento, es decir, que el ayuntamiento no tuviera nada que ver con esto, y entonces fue sometido al Congreso de la República, fue aprobado, y el Ministerio de Turismo encabezó ese inicio del proceso de remodelación de la zona colonial. Finalmente se pudo iniciar y se han hecho ha habido grandes avances en términos de la remoción de ese casco histórico de la ciudad. Con esta parte del préstamo del BID, yo creo que lo que ha faltado por parte de los legisladores no ha sido voluntad política, sino ganas de gadejo de dos o tres que antes sí respondían a unas siglas que está gobernando y ahora no. Tan sencillo como eso. O sea, a mí me da la gana de yo ponértela difícil ahora. Y de decírtelo. Y de decírtelo y de hacerte saber que ahora y a partir de ahora tú no vas a contar conmigo. Tan sencillo como eso. Yo creo que el legislador tiene tres funciones. Primero, es la principal, ¿no? Legislar. Segundo, fiscalizar. Y tercero, supervisar. Esas tres funciones el legislador tiene que cumplirlas a cabalidad. Que se extralimite incluso llevando operativos médicos,
buscando facilidades para su comunidad en términos de construcción de obras públicas y infraestructura, algún proyecto educacional, de agua, etcétera, etcétera. Eso está muy bien, pero no es la función del legislador. En un país donde ninguna o casi ninguna de las instituciones funcionan a la perfección como deberían hacerlo, sencillamente, es importante que cada quien haga su aporte y cada quien haga su gestión. Qué bueno que se aprobó este préstamo, y digo qué bueno porque la zona colonial lo necesita y hay que terminar esa parte. Ojalá que estos 90 millones de dólares sean utilizados en el mejor sentido de la palabra y que esos legisladores que hoy se oponían a la aprobación de ese préstamo tomen la sartén por el mango para supervisar y para fiscalizar que esos fondos se inviertan realmente en las obras que han sido, para lo que ha sido adquirido ese préstamo. Sobre todo porque la zona colonial merece ya estar terminada. Claro. Ese proceso que ha sido Y yo te digo largo, una cosa, probablemente, perdóname, probablemente no se termine. Probablemente no se termine de remozar completamente, señores. pero que se avance. La zona colonial, una zona que no solamente lleva, o sea, hay que invertirle, sino que hay que estar encima de ella, porque es una ciudad vieja. Lo que más se necesita Y hay que ahí es estarla parqueos. reparando y cuidando, pero además no solamente es infraestructura, no solamente es cableado, no solamente es tendido eléctrico, también hay un asunto de drenaje pluvial, de drenaje cloacal, de vigilancia constante, De parqueos. de construcción por lo menos de 2 parqueos públicos. Ahí hay una foto que publica Diario Libre, creo, pero creo que es en el digital, que publica una foto de la parte de la zona colonial a raíz de la aprobación de este préstamo, y vemos allá en las ruinas de la Marina que ahí hay como 5 o 6 campos de fútbol, por ejemplo. El terreno que abarcan varios campos de fútbol, por ejemplo. Entonces usted me dice, bueno, pero eso es el casco histórico, eso tiene... Bueno, pero mire, aquí hay una necesidad de parqueo y no tenemos el espacio suficiente para construirlo. Bueno, pero ahí se pueden construir 2 parqueos. Todo el que vaya para la zona... Aquí hay una empresa que está haciendo los parqueos verticales o inteligentes, se le puede decir, Sí. que es la que va subiendo. Sí. Comenzamos a verlo cerca de un centro de salud, pero ya camino al canal hay una empresa que también ha decidido en su parqueo hacerle un segundo nivel con estos parqueos inteligentes, que como está la ciudad de Santo Domingo y como estamos tan ajustaditos en calles y avenidas importantes, amerita que estos parqueos entren en un proceso de estudio. Quizás nos estamos quedando sin espacios, pero se necesita esa evaluación, sobre todo en la zona colonial. El crecimiento vertical de la ciudad. Decir, que no pasar por alto, que, bueno, aquí recuerden que era costumbre que decía un diputado, que 2 tipos de préstamos eran aprobados de manera inmediata. Los enviados por la Embajada de los Estados Unidos y los enviados por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República. Yo le sumaría otro. Los enviados también por el grupo empresarial interesado en el desarrollo de la zona colonial para explotarla y recibir los beneficios que se supone han de recibir cuando desarrollen esa zona turísticamente. Que si es bueno o malo, no sé. Habrá que esperar a ver qué plan de conservación de esa misma zona que hoy se desarrolla tiene ese grupo empresarial para así no pisotear lo que primero tiene un valor histórico, no solamente para la República Dominicana, sino para toda la América, y también para aquello que tiene un valor económico, visto ya los préstamos que se han aprobado en más de una ocasión para esa zona colonial y su desarrollo. Mire, antes de irnos a otro tema y que tocamos el tema de los parqueos y los vehículos. En las últimas 2 semanas he visto 2 acciones que me han preocupado en el Puente Duarte, desde el este hacia... De este a oeste. De este a oeste. La primera es un carro privado que en el medio del puente, alguien entrando al puente ya, de este a oeste,
la persona se dio cuenta, parece que uno de sus acompañantes no iba a cruzar, se para en el medio del puente como si fuera, como que está parado a la derecha y deja a un pasajero. Se desmonta, el carro totalmente parado en un puente que ustedes saben cómo se pone. Y la persona comienza a caminar entre los vehículos y el carro sigue, sin que nadie ni siquiera le diga que no se puede y sin una sola autoridad en el puente. El segundo caso son dos vehículos también privados que parece que tenían una conversación pendiente y decidieron en el puente ponerse uno al lado del otro a resolver su problema de comunicación, que ustedes saben que cuando se está manejando no se puede hacer por teléfono. Pero por Dios, en el puente, y ahí no hay un solo motorcito de la DGC, no hay una sola persona de la DGC que vigile el comportamiento de los conductores de vehículos a través de los puentes en la República Dominicana. Lo congestionado a horas importantes en que el puente se convierte en una zona, en un momento de infierno para el que tiene que venir o a trabajar para este lado o a trabajar para aquel. Y absolutamente solos, sin nadie que pueda prevenir. Nos quejábamos esta semana de las calles de una vía convertidas en doble vía por los conductores. Y de verdad que me impresionó ver estas dos acciones en el puente. Puede ser que quizás como yo no vivo de aquel lado y no tengo que cruzar diariamente, me esté asombrando de estas dos hazañas que pueden ser costumbres. Pero si son costumbres porque se están violando la ley, ¿por qué no aparece un agente de la DGC apostado, uno de oeste a este y otro de este a oeste? Porque ¿cómo vamos a prevenir los diferentes accidentes y problemas que estamos viviendo en el tránsito en la República Dominicana si no le ponemos la atención debida a puntos importantes o a focos de conflictos vehicular, tanto en nuestra ciudad como en las principales avenidas y carreteras del país? ¿Cómo lo vamos a resolver? Eso hay que resolverlo realmente. Miren. Yo tenía que haber visto eso, pararse como si fuera que se está parando a la derecha. Sí. Y la persona mira, abre su puerta, se desmonte. Y yo, pero ¿y cuándo inauguraron este parqueo? ¿Y cuándo la gente se puede parar en medio de un puente y dejar a una gente? Son las cosas que suceden en días pasados, ahora que usted habla de eso. Frente al Tribunal Superior Electoral, ahí se paró un taxista. O sea, frente a frente al Tribunal Electoral. O sea, por la salida de los vehículos de todo el que entra ahí, no solamente los magistrados, todo el que entra ahí, frente a frente. O sea, eso no es que un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, un poquito al... No, no, no. En el mismo medio, frente a frente, un taxista, en un K5. Yo incluso empecé a grabarlo, pero fue muy corto el video que no puedo, casi ni se ve la placa. Un taxista se paró, estaba lloviendo, empezaba una ligera llovizna, se paró en el mismo medio, ni intermitente puso, se desmontó el cliente, la cliente era una señora, y la fue a llevar, la fue a encaminar. ¿Y el vehículo lo dejó ahí? Y el vehículo lo dejó ahí. Ahí hubo, hay que decirlo que lo hizo rápido, realmente. Él duró como unos 10, 12 segundos. El hecho es que, como dice Ana Mercy, eso no es parqueo. O sea, la gente tiene que asumir la conciencia de que no puede entorpecerle el libre tránsito al otro. Porque usted tiene que pensar en el otro también. Así como usted tiene derecho, el otro también lo tiene. Donde termina su derecho, empieza el del otro. Aquí queremos actuar a la pastoriega. O sea, yo voy por el lugar como a mí me plazca, como me convenga a mí. Y el otro, fuera solo suyo el camino. Y el otro que se lo chupe un pato. Eso es común en este país. Miren, yo quería pues referirme a lo expuesto por la embajadora de los Estados Unidos en el país, Robin Brinstein, que ha puesto, yo diría que el dedo en la llaga, como lo han hecho unos que otros embajadores norteamericanos en el país, y le ha pedido a la Unión Europea que como que se vea más iniciativa
de querer resolver la situación de Haití. Ella puntualizaba de que no es posible que se pueda resolver la situación de Haití entre Estados Unidos y República Dominicana. Es decir, esto tiene que ser una iniciativa a gran escala de organismos multilaterales, porque no se trata de llevar comida solamente a Haití. Ha invitado al embajador suyo, o más bien al embajador norteamericano en Haití, y algunos líderes políticos haitianos a reunirse en Miami para buscarle o tratar de buscarle solución. Yo, en lo particular, no tengo ninguna expectativa. Yo no creo que de esa reunión pueda salir alguna solución por la práctica que hemos tenido. Y mi escepticismo radica justamente en esto. La clase política haitiana nunca ha tenido interés de resolver la crisis que por siglos ha tenido esa nación. Nunca lo han querido, nunca han puesto de su parte, nunca le ha convenido, porque en mar revuelto ganancia de pescadores. Así es que la clase política saca provecho de Haití, así es que exprimen Haití. Y por eso es que yo tengo mis reservas en torno a esta reunión que ha convocado la embajadora de los Estados Unidos. Repito, es una iniciativa bastante significativa, es una buena señal que da los Estados Unidos al querer plantear posibles soluciones a la situación de Haití. Pero se quedará en deseo. Pero ha habido un esfuerzo más. Si la Unión Europea y Estados Unidos quieren, solucionan la situación de Haití. Porque cuando ellos han visto peligrar sus intereses, ustedes saben qué es lo que pasa. Incluso que no hay por parte de los Estados Unidos ningún afectado en términos económicos del actual gobierno. Usted puede asegurar que si hubiera afectado, eso se hubiera resuelto. Eso se hubiera resuelto. Si no, recuérdense que después del terremoto, recuérdense que estaba gobernando René Preval. Cuando llegó el terremoto, no creo que Haití haya tenido una crisis, por lo menos en los últimos 100 años, más fuerte que el terremoto. Y usted vio protestas en las calles durante esos 12 meses que le siguieron al terremoto. No. Y posteriormente, no. Preval terminó su mandato y vino Martelly. Y Martelly realizó su trabajo. ¿Por qué? Justamente quien estaba en el gobierno era el Partido Demócrata. Busquen a ver quiénes tienen inversiones en Haití del Partido Demócrata. Búsquenlo. ¿Hubo revueltas en Haití? No. No hubo revueltas en Haití. Al contrario. En medio de esa crisis profunda económica que sumió el terremoto del 2010 a Haití, ahí hubo gente que se mudó a Haití, incluso norteamericanos, se mudaron en Haití. Ahí no secuestraron a un norteamericano, a un francés, ni nada. La MINUSTAH se mantuvo incluso. Fue ahora que decidió salir. Porque no hay nadie del Partido Republicano que tenga inversiones en Haití. Entonces, por eso yo creo, y yo quiero saludar y reconocer la iniciativa de la embajadora de los Estados Unidos, que en ese escenario de la reunión que hace la Cámara Americana, Dominico-Americana de Comercio, lo utilizó para esto, para llamar la atención. Y yo creo que eso es un buen gesto, una buena iniciativa, un buen sentimiento por parte del embajador de los Estados Unidos, pero se queda ahí. No va a tener ninguna repercusión porque no existe una voluntad real de colaborar con la situación de Haití. ¿Sabe quién yo entendía que debió hacer ese llamado hace tiempo? Y asumir que no podía con esa carga la República Dominicana. Es que lo ha hecho. Exacto, en su momento sí, lo ha hecho. Lo ha hecho. No te he dicho que no lo haya hecho. Pero ¿qué puede significar, por ejemplo, la posición del canciller en cuanto a eso? Por ejemplo, ¿qué puede significar la posición de Danilo Medina, que en este caso es el presidente, para que eso se solucione? La República Dominicana. Para la comunidad internacional no representa nada. Yo no te he dicho que nosotros no hemos hecho eso. Lo que yo entiendo que así como ella
tomó un escenario tan importante de este almuerzo que reúne a lo más alto de aquí, pudo haber sido que la República Dominicana se manifestara en escenarios locales e internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque ante cada problema haitiano, los perjudicados somos nosotros. Y si algo no ha tenido nunca la República Dominicana es una voz fuerte que la represente y que pueda defenderla ante los ataques internacionales, de países que entienden que es una carga nuestra, de organizaciones y ONG metidas en Haití que nos culpan a nosotros. Y aquí también. Y aquí también. Y de gente que no ve el trabajo que hace la República Dominicana, solidario, amigable, hasta un punto que nosotros hemos perdido espacio y territorio en nuestro propio país por los haitianos. Pero eso que tú hablabas de la República Dominicana, tratar de estimular el diálogo entre los actores políticos de Haití, obedece a un interés bueno que necesitamos, por un lado, porque necesitamos la estabilidad de Haití. Una mayor estabilidad de Haití representa también mayor estabilidad en la República Dominicana. Por lo menos no riesgos. Exacto. Y también supone eso que tú planteas, Ana Mercy, y que Ulises decía también, en la República Dominicana, que ha sido un punto de encuentro y un punto de paz para muchos países de Latinoamérica, pero en el caso de Haití estamos limitados, porque Haití se extralimita a su vez a la capacidad de la República Dominicana de poder mediar, porque el problema de Haití no es internacional. Si el problema de Haití quizás fuera con otra nación, ahí la República Dominicana tendría quizás alguna incidencia que favorezca, pero el problema de Haití es interno, y mientras siga siendo interno y con sus actores políticos en desacuerdo y beneficiándose de esa crisis que actualmente se vive, será muy difícil, será muy cuesta arriba que la República Dominicana, primero, fije una posición, segundo, estimule ese diálogo y tercero, llegue a resultados, llegue a puerto, a buen puerto. Entonces, los Estados Unidos y la Unión Europea tienen sí la capacidad de ello y tienen incluso la capacidad de regular y de sancionar si lo cumplido, digamos, en un pacto, lo acordado, corrijo, en un pacto no se cumple. Entonces, ahí sí tienen fuerza la Unión Europea, tiene fuerza la ONU y tiene fuerza los Estados Unidos. Mira, tiene fuerza todo el mundo, pero si nosotros no quedamos callados, como siempre lo hemos hecho. No, nosotros hemos hablado bastante, al contrario. Vamos a tener esa carga sobre República Dominicana. Uno de los problemas que ha tenido República Dominicana en materia internacional ha sido cuando se pronuncia con Haití, porque entonces comienza la presión internacional y nos atribuyen. A los gobiernos dominicanos les da muchísimo miedo entrar en conflicto con el mundo internacional cuando se habla de Haití. Aquí hay gente que ha tenido los escenarios ideales. Pero no es que no se han pronunciado. Un representante en la OEA, que fue ministro de Cultura también, Vergés. Pedro Vergés. Creo que fue él. El que fue ministro de Cultura que está, pero es en la UNESCO, es José Antonio Rodríguez. Sí, pero él estaba en la OEA en un momento crítico para la República Dominicana y se paró como un hombre a defendernos. Porque aquí todo el mundo cuando se habla de Haití, para no entrar en conflicto, se guarda la lengua. Claro. Lo hizo en Cuba y lo hizo en otro Pero el mismo presidente de la República, exacto, es que no es un discurso, es acción. Pero Cristian, no es un discurso, pero cuando nosotros hemos sido atacados vilmente y puestos como los malos de la película en escenarios internacionales, no aparece una voz para defender este país. Sí, lo que pasa es que no están casi nunca en capacidad de... Si la frontera... No es que no aparezca, aparecen, pero muy por debajo de lo que se supone debe estar. El ministro de las Fuerzas Armadas ayer en todos los medios fue titular de que está blindada la frontera en República Dominicana de República Dominicana con Haití por lo que pueda pasar en un país que está en problema hace casi que mes y medio, 2 meses. Eso te dice claro que si nosotros tenemos que blindarnos... Que ha agravado la crisis, porque Haití no ha salido de un problema. Entonces, si nosotros tenemos que blindarlo porque esa crisis se ha agravado, te deja claro que hay otras acciones que deben tomarse. Pero aquí, el tema frontera, Haití, República Dominicana, para mucha gente está vedado porque también es un negocio. Sí, por eso te digo, mientras siga siendo rentable económicamente para los principales actores políticos de Haití, incluso en República Dominicana, pero la República Dominicana tiene otro carácter, vamos a tener el mismo problema. Miren, antes de finalizar el bloque de comentarios... Antes que tú cambies de tema, organismos como la Unión Europea, la ONU, Estados Unidos, la OEA, el BID, el Banco Europeo, el Banco Mundial. El FMI. El mismo FMI, exacto. Se me había escapado.
eso es que sencillamente, todos tienen representación aquí, todos. Sí. Eso es sencillamente que cojan una villita prestada ahí en Punta Cana. Vengan. Hay una grande una especie de cumbre, claro. Exacto. Vamos a sentar, no hay que coger 3 días para eso. Claro. No hay que tomarse 3 días. Y establecer posibles sanciones a esa gente. Porque, señores, con Venezuela han trancado el fondo, le han limitado, le han cerrado las cuentas a los líderes políticos. Es que no han querido resolver el problema. No es que no se ha podido, es que no han querido. Nicolás Maduro y su grupo ha tenido durante mucho tiempo frisadas cuentas en el extranjero. Eso mismo puede pasar con el líder de Haití que se oponga a una estabilidad en ese país. Pero yo más lejos, ¿dónde tienen las grandes inversiones los empresarios haitianos? ¿Dónde la tienen? Aquí, en Estados Unidos y en Francia. Porque hay mayor estabilidad. Porque hay mayor estabilidad. Bueno, pero ahí está. O sea, yo te pregunto, ¿de dónde tú sacaste eso? Yo te puedo fiscalizar. Claro. Porque yo tengo Porque lo hacen los Estados Unidos. Si no, ¿cómo se destapó de Brecht? Exacto. ¿Cómo apareció el Panama Papers? Exacto. O sea, lo que pasa es que aquí no se quiere pasar del discurso a la acción. Mire. Eso es lo que pasa. Y con discurso no se resuelven las cosas. Que ese de discurso a la acción lo estamos viendo desde el punto de vista haitiano, pero aquí hay 100 temas sí, claro. que nada más son de discurso. Claro. Y ¿cuántos ministros tiene este gobierno? ¿Cuántos? Ministerios. No sé cuántos ministerios. 18 creo que es. Y así como no se pasa de la palabra a la acción en el tema haitiano, aquí hay muchísima gente que es ministro de ruedas de prensa y de notas de prensa. O sea, es que tenemos que tomar el toro por los cuernos en muchas cosas. Miren, ayer... Y de hablar muy lindo. Y de Twitter para insultarse entre uno y otro y nada de resolver. Ayer ocurrió algo que consternó mucho y fue en San Francisco de Macorís. El procurador de Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, fiscal adjunto de la Procuraduría General de la República allá, fue atrapado infraganti, golpeando a su pareja. Pero miren qué esquema este. La pareja de ese fiscal trabajaba primero en la unidad de violencia de género de esa misma Fiscalía de San Francisco de Macorís. Qué ironía. Y siendo él su jefe, o sea, cuando te vas a la jerarquía del organigrama de la institución en San Francisco, siendo él su jefe, ¿dónde iba ella a reclamar? O sea, por suerte fue atrapado infraganti, al parecer ya había sido preobservado y se pudo llamar al 911 en el momento en que se estaba atacando. Ella le puso seguimiento. Claro. Porque así es que se Pero imagínense, imagínense ustedes que hubiese sido el procedimiento normal y que no lo hubiese atrapado infraganti. Cuando ese expediente llegara a las mayores oficinas en términos jerárquicos de la Procuraduría General de la República, ¿quién iba a ser favorecido? Hoy el procurador hoy el Procurador General de la República debió presentar a ese fiscal, destituirlo y someterlo a la justicia ordinaria, y que no tuviera que ir a la Suprema Corte de Justicia. Y enseñárnoslos a todos. Este es fulano. El que le dio golpe dando en esta posición. Claro. Y te aseguro que si llamaron al 911 con esta situación, la gente entonces está comenzando a dejar de ser un apoyador de la violencia, o sea, gente que lo sabe, que hay personas, que hay mujeres que reciben maltrato, que la golpean y no se atreven a meterse porque crecieron quizás con aquel refrán, en pleito de marido y mujer no se puede meter. Usted no puede ser colaborador del maltrato. Usted puede denunciar sin dar su nombre. No, y aquello de que porque yo soy su papá yo le puedo pegar a mi hijo o a mi hija. ¿Entiendes? Cristian, tú ibas a terminar una idea. No, precisamente, que dónde iba ella a someter ese proceso. Exacto. Porque cuando llegara arriba, porque normalmente si yo voy a quejarme de Ulises, no puede ser con una persona que está por debajo de él y de mí. Tiene que ser para que haya una consecuencia superior, con una persona que esté por encima en el organigrama. Además, imagínense cuando llegara ese expediente a la oficina de un procurador que esté al mismo nivel de ese procurador adjunto, porque no le iba a tocar a él por el tema de que es especializado en cortes de apelación. Pero cuando llegase a una oficina de un colega del mismo nivel de ese, ¿a quién iba a favorecer? A la empleaducha, sin términos despectivos, sino para que tengan el nivel, la idea de dónde está ella en el organigrama, o al jefe que está comandando
ciertas responsabilidades en esa fiscalía. Iban a amarrar el perro con la lona. Lo primero es que eso... Ahorita llega otro acuerdo, la mataban y ahí estábamos contando otra Lo primero cifra. es que eso no va a salir, porque si hay algo que tienen los hombres se llama solidaridad entre uno y otro. Y eso, si fulano ven acá... Los hombres, y no solamente los hombres, pero las instituciones públicas que tapan los baches. Pero los hombres entre sí se cubren esa parte. Y eso era fulano, ven acá y vamos a ver... Pero no lo quiero yo no lo quiero ver como un cosa de género, sino como una situación que ya hemos visto. Perdóneme, Ana Mercy, yo creo que eso es algo cultural, y era lo que señalaba Cristian. O sea, no es una cuestión de que el hombre apoye al hombre, es que nosotros tenemos la costumbre de que el que está en la posición no se puede tocar, de que es un semidios. Porque entre bomberos no se pisa la manguera. Y de que, sí, pero es que eso va más allá de eso. Yo le Mire estoy lo que yo le voy a decir. Eso va más allá de eso, porque, mire, ha pasado que entre mujeres se han protegido y yo personalmente no puedo mencionar ese caso. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Se trata de que eso es algo cultural, de que está en la, en la mentalidad del dominicano, que yo no puedo afectar a una persona que esté encumbrado en una parte alta. No, eso no es verdad. Aquí hay empresarios que se creen sagrados, como hay políticos que se creen sagrados. ¿O ustedes no se acuerdan lo que pasó con la cuestión de que usted fue? Yo. La explosión del gas. Ah, sí, yo. Ahí, en Villas Agrícolas. ¿Ustedes no se acuerdan cuál fue la reacción de ese empresario? Claro. Porque él se creía intocable, porque él creía que la justicia a él no le iba a llegar. Y eso tuvo que cooperar. No, tuvo que cooperar, pero aún así yo entiendo que no se sancionó como se debía. No, de todos modos, y se quedó en el aire. Lo que le quiero decir es que eso demuestra el nivel de complicidad con la gente de poder. Y eso es pero impunidad. Pero señores, aquí miren, aquí pasa con los políticos, pasa con los militares, pasa con los empresarios, pasa con los policías, aquí pasa con todo el mundo. Es ahora que están cayendo los generales de la policía. Pero antes un coronel antes no solamente sometía a una pareja sentimental sin tener que ser mayor de edad, no solamente la sometía a ella, sometía a la familia entera. Y cuando iban a asuntos internos de la Policía Nacional, eso sencillamente se engavetaba. Sencillamente se engavetaba. ¿Qué pasa con el empresariado? ¿Pasa lo mismo? ¿Qué pasa con los políticos? Pasa igual. Ah, no, pero ese fulano, a ese fulano nadie le puede hablar. Yo recuerdo este caso, Ulises, que toca de lleno a la parte de la justicia en la República Dominicana, ¿tú sabes lo que te deja claro? Que ninguna de las políticas que se implementan en este país para prevenir todo lo que tiene que ver con los feminicidios y la violencia de género está dando resultados, porque eso es ahí adentro donde se trabaja. Exacto. Eso que está pasando. La PUS está desde dentro. Desde dentro del sistema. Entonces, lo que nos hemos quejado, y yo vuelvo a hacer referencia, las últimas declaraciones de la vicepresidenta en torno a ese sentido se confirman con esa información. Miren. Que ella es la que primero ha dicho que ninguna de las políticas, ni de la Procuraduría, ni del Ministerio de la Mujer, han dado resultados, porque cuando la gente trabaja dividido o por caminos individuales, cada quien por su lado, con el afán de ser el número uno y de tener todo el protagonismo de un solo lado, esos son los resultados. Agréguele la falta de régimen de consecuencias. Miren, pasamos a los periódicos, pero antes yo quisiera solidarizarme con la familia de Maridalia Hernández, que ayer murió su padre, pero su padre no es figura por ser padre de Maridalia Hernández. Es un arquitecto e ingeniero, el señor Julio Alejandro Hernández, quien sencillamente en el pasado fue el, digamos que, creador de la pirámide de Valle Nuevo, uno de los puntos más importantes de áreas protegidas y demás en la República Dominicana, y también del Centro Cultural de Santiago y el Teatro Vega Real. Nuestra solidaridad con la familia Hernández, en especial con Maridalia, y bueno, paz a su alma. Ahora sí pasamos a los periódicos en este día. El periódico Listín Diario de la fecha en deportes, Barcelona avanza, lidera grupo de la Liga de Campeones. En economía y negocios, trabas a la inversión, Estados Unidos expresa preocupación por nuevas leyes. En Listín 2, Santo Domingo, sus orígenes evocados en un documental. La noticia principal del Listín Diario, Estados Unidos involucrará a empresarios en un plan de rescate de Haití.
La embajadora de los Estados Unidos en el país, Robin Baister, dijo ayer que le gustaría ver un mayor involucramiento a nivel multilateral frente a la crítica situación en Haití, con asistencia de la Unión Europea. El PRM sugiere auditoría post-mortem al voto de las primarias. El Partido Revolucionario Moderno pidió una auditoría post-mortem al sistema de voto automatizado como paso previo para su uso en las elecciones municipales de febrero del 2020. Arrecia la malaria, esa es la foto principal del Listín Diario. El doctor Clemente Terrero del Hospital Robert Rick Cabral calcula que los casos se han incrementado en un 81% este año. Junta Central Electoral quiere que le dupliquen su presupuesto. Cabildo del Distrito Nacional llama a descontinuar el uso de calimetes plásticos. Ese tema está bueno, el de la Junta. Muy bueno. Editorial Haití hacia un estado pario. Y procurador adjunto apresado bajo la acusación de agredir a su pareja. ¿No le gusta el término calimetes a usted? ¿Eh? Adjudican concesión para la búsqueda de petróleo y gas en Cuenca de San Pedro de Macorís. El acto se realizó en la sede del Ministerio de Energía y Minas. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos ahora qué nos tiene. El periódico Hoy, una de las mejores portadas en mucho tiempo. Los hermanos Bonifacio arrasan con las Águilas. ¿Tú no lo dijiste ayer? Remolcan Ayer, 4 ayer carreras no lo y Licey las blanquea. Ayer no lo dijo él. 7 carreras a 0. Sí, pero nosotros le metimos 10 hace poco, pero yo le pregunto, ¿por qué es que es la mejor portada? Por esa información. Ah, pero es por esa. Ah, no, pero esa es la más chiquita, yo pensaba que era esta. No, bueno, también sin la familia es difícil luchar contra la violencia de género. Es un planteamiento que hacen el almuerzo del Grupo Corripio. La Junta Central Electoral necesita 9.000 millones adicionales para las elecciones de 2020. El país no solo apoya el voto automatizado, en Alegría regresan novelas brasileñas. En El Mundo, Evo Morales denuncia, Interpol lo persigue. Economía, gobierno chileno reconocerá a Valdés Albizu. Estados Unidos quiere un clima de inversión extranjera más confiable y con más apertura y claridad. Es lo que dice la embajadora de los Estados Unidos en la Cámara Americana de Comercio. Nos sentimos totalmente desprotegidos de todo. Citas de las protestas en Colombia, donde dicen que siguen lanzándose a las calles los colombianos exigiendo bienestar. Comisionados habrían verificado que los 613 labriegos ceibanos fueron asentados y cultivaban sus parcelas. El PRM acepta voto automatizado si lo auditan antes de los comicios municipales. Es la portada del periódico Hoy. En este jueves 28 de noviembre pasamos al periódico El Día. Que no marquen distancia, que yo le voy a hacer un cuento. El Día. El periódico Tenemos El Día. el periódico El Día por acá y nos dice que la selección de básquet se contempla la dirija un dominicano a la nacional, selección nacional de baloncesto. Embajadora de los Estados Unidos ofrece asistencia para comicios en el 2020. Bueno, por ahí está. Que traigan la firma auditora. Que traigan a la firma que puede hacer la auditoría forense. Yo pienso, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Ahora, ¿verdad? Ahora que estamos a tiempo. Que nadie quiere hacer eso, yo no sé por qué. Bueno, pero estamos a tiempo. Quiere la Junta. Estamos a tiempo. Claro. Y Estados Unidos está dispuesta. ¿Vamos a hacerla? Bernstein señaló que su gobierno podría facilitar ayuda técnica o en equipos. Los equipos los tenemos, no los necesitamos, pero esa auditoría forense sería bueno tomarla, siempre que le sea solicitado por el país. Bueno, que no sean los equipos que se utilizaron en las elecciones de Estados Unidos. En terreno de malaria, Salud envía médicos a focos. Salud Pública envió un equipo de médicos al foco de malaria en los Tres Brazos para supervisar la prevención. Hablando de los Tres Brazos, había proselitismo por allá. Préstamo para zona colonial es aprobado.
La Cámara de Diputados logró superar la pugna de bancadas. En política, el PRM reclama auditoría previa al voto. No se opone al voto automatizado, pero solicita la auditoría. Sería bueno que el PRM, la Junta y los partidos que están de acuerdo con la auditoría, pues le soliciten formalmente a Estados Unidos una asesoría técnica y una propuesta de alguna institución. Procuraduría apuesta al plan integral. Empresa hará exploración de hidrocarburos. Eso sí es un tema interesante. Es una compañía norteamericana que se llama Apache Corporation. La subsidiaria suya establecida en el país, que está en San Pedro de Macorís, Apache Dominican, algo así. Corporation, una cosa así. Estas y otras informaciones las puede ampliar en el periódico El Día de la Fecha, tanto en el digital como en el físico, y pasamos entonces a El Caribe. El periódico El Caribe, el Homes construirá torre profesional. Aprueban préstamos de 90 millones para la ciudad colonial, mientras la Junta pide 16.5 mil millones adicionales. La creencia de que el PLD es invencible en las elecciones está en tela de juicio. La división, la unificación de la oposición y el desgaste en 16 años del gobierno ha comenzado a pasar factura. Migración haitiana tiene un alto costo para la República Dominicana. El plano de la Junta Central Electoral decide hoy cómo se votará en 2020, al menos en las municipales. Embajadora de Estados Unidos ve trabas para invertir en República Dominicana y la basura es su negocio y vive sobre ella. Es un reportaje que habla sobre gente que vive cerca o dentro incluso de vertederos dominicanos. Es lo que tiene en portada el periódico El Caribe en este día. Pasamos con El Nuevo Diario. El Nuevo Diario de la Fecha nos presenta... Así es. Sectores aunan esfuerzos contra feminicidios en República Dominicana. La vicepresidenta Margarita Cedeño reunió ayer a representantes de iglesias, medios de comunicación, academias, sindicatos, policías, empresarios y comunitarios a fin de aunar esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer y los feminicidios en el país, que en lo que va de año ha arrebatado la vida a más de 70 mujeres. La vicemandataria llamó a hacer el compromiso de enfrentar la raíz del problema desde la familia, la escuela, la iglesia y la transmisión cultural. En el editorial, una muestra de nuestro Percio Maldonado, Junta Central Electoral requiere unos 20.000 millones para comicios. Uniore observará. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, estableció ayer que en 20 millones el presupuesto para culminar las elecciones, 20.000 millones el presupuesto para culminar las elecciones del próximo año. Asimismo, la Junta Central Electoral anunció que la Unión Interamericana de Organismos Electorales, Uniore, observará los referidos comicios. En Toga, Ministerio Público choca otra vez con imputados en el caso Odebrecht por las declaraciones premiadas. Economía, yo pensaba que eso estaba cerrado ya. La serie Odebrecht había acabado. Económicas, la Cámara de Diputados aprueba préstamo por 90 millones para culminar zona colonial. En nacionales, el Partido Revolucionario Moderno, indispensable que se audite el voto automatizado. Gonzalo ve como un atraso volver al manual en pleno siglo XXI. En Toga, detienen a un fiscal, agredió a su esposa en San Francisco de Macorís, reportan un feminicidio en Nagua. Lula da Silva, la justicia ratifica y aumenta segunda condena contra Lula por caso de corrupción. Estas son las principales informaciones de El Nuevo Diario. Y así nos vamos a una pausa, luego tenemos muchísimo más, quédese con nosotros. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.